¿De dónde surgió el quechua originario? Concluyendo con nuestra serie de videos Orígenes y diversidad del quechua, finalizamos esta serie con las siguientes conclusiones. Hemos visto, entonces, cómo a partir de la comparación de variedades regionales modernas de una lengua y con un minucioso estudio y mucha experiencia, es posible para los lingüistas ubicar las principales fases de expansión de una familia de lenguas. Esto también nos ayuda con respecto a la pregunta fundamental, ¿en qué parte de los Andes surgió el quechua originario? Automáticamente muchas personas asumen que el quechua se originó en Cusco, en tanto que es el lugar de origen del imperio de los incas. Sin embargo, el origen de un imperio no es necesariamente el lugar de origen de una familia de lenguas. En efecto, nosotros ya sabemos que el imperio de los incas tuvo un desarrollo relativamente tardío en comparación con el quechua, en tanto que su expansión realmente ocurrió en el siglo XV, mientras que, como bien sabemos, la expansión del quechua empezó probablemente 1000 años antes que dicha etapa. Así, por ejemplo, el quechua ya era hablado en lugares como Chavín mucho antes de que el imperio de los incas existiera. Así, la interrogante de dónde fue que se formó el quechua encuentra su respuesta en una etapa bastante anterior a la de los incas. Para intentar responder una pregunta tan difícil como esta, hay algunos aspectos informativos que los investigadores pueden aprovechar. En primer lugar, nos pueden ayudar algunos principios de la ciencia lingüística. Uno de ellos dice que la región en la cual se observa, dentro del área más pequeña, el mayor grado de diversidad entre variedades de una lengua usualmente es el lugar desde el cual ésta se ha diversificado, o sea, su lugar originario. Así, para el quechua, tal parece que la diversidad más grande es la que ocurre en el centro del Perú, en el departamento de Ancash y las provincias andinas del departamento de Lima. Así pues, tal parece que estos lugares son los posibles mejores candidatos para considerárseles el lugar de origen del quechua. Otra herramienta lingüística valiosa es el estudio de los nombres de los lugares, toponimia, dado que resulta normal que ellos reflejen las lenguas habladas en esa área muchísimo tiempo atrás, incluso si la lengua que fue hablada allí es diferente hoy en día. Sin embargo, es muy importante tener cuidado en este tipo de estudios, pues el trabajo con la toponimia es muy difícil y con facilidad se puede incurrir en errores. Ahora, si bien esta labor requiere de mucha experiencia lingüística, si ella es bien ejecutada puede revelarnos muchos datos. Efectivamente, la toponimia muestra que gran parte del sur del Perú probablemente habló formas de aymara en la antigüedad y que el quechua llegó allí mucho después, reemplazando al aymara y empujándolo más hacia el sur, en dirección a Bolivia. Así, resulta evidente que en Cusco, a partir de las pruebas ofrecidas por un sinfín de antiguos nombres de lugares, gran parte de esta región haya hablado en realidad aymara tanto como, o más probablemente antes que, quechua. De igual modo, a partir de documentos históricos, tal parece que incluso la misma nobleza incaica habló originalmente una forma de aymara, a pesar de que ellos y su pueblo habían optado ya por el empleo del quechua desde antes del periodo de expansión del imperio. Hay muchos otros recursos que también nos aportan valiosas pistas, atender a la relación precisa de parentesco entre las generaciones de la familia quechua, tomar en cuenta la evidencia que aportan las formas regionales de quechua que ya se han extinto, como, por ejemplo, aquella cuya gramática fue registrada en 1560 por el fraile dominico Domingo de Santo Tomás. Estudiar al detalle la rica relación entre quechua y aymara en las diferentes regiones, finalmente, considerar el conocimiento arqueológico acerca de las migraciones de los grupos humanos, para intentar encajar dicha historia con la de sus lenguas. La combinación de todo este conocimiento termina siendo el muy complejo trabajo de numerosos especialistas debatiendo en conjunto, tal como viene ocurriendo en las últimas décadas, por lo que el panorama de estudio actual parece lucir claro y bastante seguro, pues casi todos los enfoques confluyen en conclusiones similares. El quechua originario fue hablado más probablemente en algún sitio del centro del Perú, quizá en la costa, aunque con mayor probabilidad en el interior serrano. De igual forma, habría sido desde esta área que la lengua ancestral habría empezado a expandirse, tanto hacia el norte como hacia el sur, en una fecha de probablemente de alrededor hace 2000 años, quizá más, quizá menos,
pero ciertamente muchísimo tiempo antes que el imperio de los incas. Aquella gran última cúspide de la civilización andina habló el quechua, ciertamente, y efectivamente contribuyó a extenderlo hasta su máxima expansión. Sin embargo, el quechua de los incas no fue el único, ni tampoco fue este el quechua originario. El quechua es mucho más diverso que únicamente el quechua cusqueño, y está enlazado con muchas más culturas nativas de los Andes. En tanto que han existido muchos antagonismos y creencias cerradas acerca del quechua cusqueño, es importante ser claro sobre exactamente cómo vinculamos lo visto anteriormente con ello. Sí, los incas hablaron quechua y sí, hablaron una forma de quechua muy similar al moderno quechua cusqueño. Sin embargo los incas no hablaron el quechua originario y, más bien, solo expandieron su forma particular de quechua hacia unas cuantas de las regiones andinas donde hoy se le habla. La mayoría de regiones tenía ya desde mucho antes de la época incaica su propio quechua, cada cual tan originario, tan indígena y tan verdadero como el quechua hablado en Cusco en la actualidad. Así, la lengua quechua no proviene originariamente ni únicamente de los incas, es más que eso, pues es un elemento aún más profundo y más rico del legado cultural indígena de los Andes. Pensar que cualquier región habla alguna forma degradada o incorrecta del quechua cusqueño, o de alguna otra forma de quechua, no tiene sentido alguno. El quechua en cada región, más bien, resulta tan bueno y correcto como el del resto de regiones. Así, de donde quiera que seamos, podríamos, y quizá, debiéramos, sentirnos tan orgullosos de nuestro propio quechua como cualquier otra persona pueda estarlo del suyo. Hasta aquí con nuestra serie de videos Orígenes y diversidad del quechua. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte al canal y darle un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Tupananchikama.